El día de hoy les traigo una entrevista con Daniela Zapata. Dani fue parte de Mujer Sanadora 2025, la primera edición, y tiene una historia realmente transformadora. Tiene muchísimo por enseñarles, tiene un propósito hermoso y sobre todo tiene un compromiso tan grande con ella misma que les va a contagiar esta energía para que ustedes también decidan trabajar en alcanzar su mejor versión. Al final les deja un consejo hermoso para que lo puedan aplicar, para que lo empiecen a realizar, que a mí personalmente me encantó. Así que sé que la van a amar, sé que les va a contagiar y van a terminar como yo, llena de energía y con muchísimas ganas de seguir trabajando para comernos el mundo. Así que les dejo esta entrevista y espero que la disfruten muchísimo. Dani, yo quisiera que nos cuentes un poquito cómo tú te encontrabas hace aproximadamente 2 años. Recuerdo que llegaste a mí, tenías como muchas preguntas, tenías un camino que quizá todavía no estaba trazado por completo y estabas dudando también mucho de ti. Entonces, quisiera que nos cuentes qué estaba pasando en ti en ese momento y qué fue también lo que te trajo hasta mí. Ay, bueno, Carla, yo recordando esa época, uy, creo que la definiría con la palabra angustia, porque estaba muy angustiada. O sea, yo sentía que en el trabajo no me encontraba, estaba como muy entre bastidores, o sea, como que yo era jefa incluso de un personal, pero estaba siempre con miedo de decirles cosas, incluso ellos terminaban como dándome instrucciones y me sentía con miedo de decir mucho, o sea, me sentía muy chiquita. Incluso recuerdo que tú me lo dijiste en esa primera sesión y me sentía súper, súper chiquita y así lo sentía y lloraba mucho. Recuerdo que como que me daba miedo decir las cosas y esa fue como una circunstancia, o sea, como lo que me hizo sentir ese trabajo, cómo me sentía, porque también me sentía y eso lo descubrí pues como mucho después, como si tuviera que hacer un montón de cosas para que me vieran. O sea, como si tuviera que esforzarme un montón para poder ser vista. Y sentía que tenía que correr, o sea, como que para mí era como este trabajo, listo, ya no quiero este trabajo, necesito buscar otro, necesito hacer esto, pero no funcionaba, entonces me angustiaba y entonces yo era, pero me estoy esforzando un montón porque no salen las cosas. Entonces esa era como esa primera circunstancia. Y la otra fue una circunstancia que yo digo que son esos encuentros de personas súper transformadoras. Fue un encuentro con alguien que igual en el aire está mucho, en mitad de ambos está mucho como esa angustia mía, ese miedo, esa inseguridad también por cosas que venía como de antes, que digamos que eso permitió que hubiera la distancia y creo que esa distancia también hizo una mella en mí, o sea, fue como el trabajo, esa distancia que yo dije, una persona súper que conseguí, que me pareció súper importante, que me valoraba, que me vio, esa distancia, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y empecé a preguntarme un montón de cosas. Yo dije, tengo que cambiar, o sea, tengo que hacer algo. Y estas preguntas las empecé a sentir más fuerte porque fueron 2 meses, junio y julio, lo recuerdo súper bien, en que yo creo que no paré de llorar ningún día. Me levantaba y el vacío se extendía y yo como que buscaba mis antiguas herramientas, porque yo tenía como unas herramientas que me ayudaban como a levantarme y era como que en esa época, mucho anterior, cuando me sentía triste, leía novelas románticas. Me encanta leer novelas románticas. Entonces era como una herramienta, pero como que no me estaba funcionando esa herramienta. O sea, como que me sentaba a leer y no podía. O sea, lloraba, me sentía muy vacía, me sentía como muy angustiada y no funcionaba. Entonces, como que también hacía como las herramientas, Daniela, tú puedes, levántate, pero tampoco funcionaba. Entonces yo era como, Dios mío, necesito ayuda. De verdad necesitaba ayuda. Y intenté, antes de llegar a ti, un montón de terapias alternativas. O sea, un montón. Necesitaba respuestas. Intenté intenté con una terapia alternativa muy de guía de ángeles. No. O sea, no conecté. No. Incluso no, a mí como que no sentí conexión y sentí que ella estaba como lanzando, pues se lanzaba como juicios. Entonces yo era como, no. O sea, no. Recuerdo que también intenté,
Yo tenía pues una cita con mi bioenergético, era el 23 de agosto, pero faltaba mucho para esa cita y estaba como súper, yo necesitaba como esa cita como ya, porque ya, él sí lo conocía y él sí como que me calmaba. Entonces, mientras esperaba, también fue a uno de tarot también, o sea, hice todo uno de centenios, incluso fui a un lanzamiento de un libro en una librería sobre bienestar. Ese contacto con esa señora sí me ayudó hartísimo. Yo no sé, esa chica como que hizo algo, fue energético y sí me calmó un poco esa angustia que tenía porque dejé de llorar un par de días, pero igual no conecté con la terapia de ella, que era los centenios, como una terapia en que cada uno pasa 7 años, pero no conecté como muy bien. Y después una amiga en común que tenemos me recomendó, me recomendó, me recomendó estar contigo, que hiciera una sesión contigo y no lo pensé. Yo me acuerdo que ella me recomendó, dudé como una semana, yo dije: "Ay, pues, he pagado tanto en terapias que no sé qué voy a hacer". Entonces, yo era como después yo dije: "No, ya, necesito tomarla, necesito respuestas". Entonces, lo tomé, recuerdo que fue el 8 de agosto, si no estoy mal, em, y creo que ahí fue como el primer encuentro contigo. Me ayudó mucho. Yo creo que yo salí de esa sesión, aparte de que lloré también, súper tranquila, o sea, sentí como que, uy, Dios mío, hay cosas positivas, o sea, puedo hacerlo, o sea, me sentí súper empoderada, con energía renovada, igual yo creo que en todas las sesiones, incluso aunque no conecté con las otras terapias, yo soy como muy meticulosa y un poquito como si a mí me dicen hacer las tareas, yo las hago juiciosas. Entonces recuerdo que en esa sesión era como, me recomendaste trotar, hidratarme un montón, o sea, lo recuerdo súper bien. Y yo me acuerdo que después de tu sesión al día siguiente, me fui a comprar mi ropa deportiva. Ese mismo día en la noche troté, eso sí, dolores musculares al día siguiente, pero lo hice súper juicioso y fue un proceso de paso a paso que fui como bajando esa angustia, porque sí está súper angustiada, mucha, o sea, necesitaba llorar un montón y la fui bajando poco a poco. Pero digamos que ese fue como el primer paso. Y recuerdo también que había como ese trabajo que eso salió como en la última sesión también, como de metas de a poco. Y yo dije, bueno, a mí me gusta mucho escribir. Yo llevo tiempo escribiendo, entonces yo dije, me voy a poner una metica y voy a abrir un blog y voy a escribir ahí y voy a hacer. Entonces empecé como a hacer eso y eso también ayudó como a soltar un poco esa angustia. Pero digamos que antes de llegar a ti, yo como que agradezco también como toda esa búsqueda, porque también fue como hacerme preguntas hasta que llegué como a esas respuestas, ¿no? A ese punto que, pues, que sí, que estoy súper agradecida también. Exacto. Es lo que yo siempre digo, siempre que uno se hace preguntas, la respuesta te va a llegar. Te va a llegar de una u otra manera, porque las preguntas al final son los portales que nosotras abrimos y al final tu alma es la que te guía. Entonces, yo también siempre digo, las que llegan a mí es porque ya están en esa conexión con su alma, ya están sintiendo ya que hay algo más. Porque si bien es cierto, hay muchas terapias en el exterior y hay muchísimo trabajo, hay un montón de cosas que están sucediendo afuera, pero siempre, siempre lo más importante va a ser regresar a ti, va a ser regresar a nosotras, a nuestro interior, a escucharnos a nosotras mismos. Entonces yo me acuerdo que cuando llegaste a nuestra primera sesión yo también podía ver con claridad que tu camino era la escritura y me acuerdo que lo vi desde el primer día, pero a ti te costaba muchísimo creerlo. Y hoy ya estás escribiendo un libro sobre mujeres de distintas vidas, distintas épocas, distintas historias. También me acuerdo que algo que tú querías tratar mucho era la ansiedad. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito, ¿cuándo entendiste que ese libro no era solamente una historia que querías contar y que estaba en tu imaginación, sino que realmente era tu propia forma de sanar? Y cuéntanos también un poquito más sobre tu libro y tu relación con la escritura. Bueno, yo, bueno, yo sí quiero como, yo estuve cuando estaba pensando como en esta respuesta y yo creo que la vida te va conduciendo, porque digamos que yo cuando era pequeña o pues quería ser médica y porque me encantaba ponerle curitas a mi papá, pero después llegó un profesor en el colegio de español que nos puso a leer diferente, a sentir los textos diferentes y a escribir. Yo creo que ese fue mi primer contacto de escritura. Yo tenía una ortografía muy mala, escribía
muy mal. Mi mamá, incluso cuando le dije que iba a estudiar filosofía y letras, me dijo, nunca me dijo que estaba preocupada, pero internamente estaba muy preocupada porque, Daniela, pero tú escribes con una redacción y una ortografía un poco, y yo, bueno, ahí se hizo. Pero recuerdo que esa conexión con ese profe para mí fue súper importante y si rememoré como todo, esa conexión fue lo primero. Después, en la universidad, otra vez escritura, fue textos académicos, pero digamos que mis compañeros de trabajo, mis compañeros, perdón, del pregrado siempre me decían, Daniela, tú escribes diferente. O sea, puede que la redacción estuviera terrible, pero tenía algo la escritura. Y en la universidad yo, terminé filosofía y letras, empecé a estudiar historia, em, y recuerdo que yo tuve un viaje en Italia. Viajé por 6 meses a estudiar italiano. Italia era algo que tenía que hacer, ese viaje tenía que hacerlo, para mí fue como expansivo, o sea, necesitaba salir para expandirme. Y recuerdo que empecé a escribir mucho en mi viaje a Italia, muy introspectivo, todo muy emocional, porque recuerdo que todo era muy de adentro, pero tenía muchos escritos. Yo se los mandaba a una profesora de la universidad y escribía un montón. Pero ahí quedó la historia de Italia, o sea, no continué como con esa historia, tenía muchos escritos frenados. Y cuando regresé, empecé pues como las materias de historia, a terminar ahí un poco de historia y empecé a trabajar en un café como mesera, café librería. Y en ese café se empezó a conformar el libro que tengo ahora, que se llama, pues que tiene título ya que se llama Café Memoria, y empecé a ver los personajes, tal cual, o sea, se me presentaban, o sea, yo veía la figura de una mujer, la chica, yo en esa época era la chica de los rollitos de canela, entonces tenía como unos personajes que estaban rondando. Eran 3 mujeres por ahora. En ese momento eran 3 mujeres. Y escribí bastante. Eran parrafitos chiquitos, escribí bastante de esas 3 mujeres y Café Memoria terminó ahí. Hasta que se retomó en el 2023. Entonces, hasta el 2023, y ahí yo digo que la vida sabe lo que hace, porque en el 2023, aquí, pues en Bogotá, en Colombia, la alcaldía de Bogotá hace como unas becas propuestas por IDEARTES. Yo me presenté a esa beca para taller de novela con un profesor que ha sido uno de mis grandes formadores y pasé, o sea, presenté un escrito que no era el Café Memoria, un escrito totalmente diferente, era sobre una editora que escribía sobre, bueno, sí tenía que ver con el Café Memoria, ahora que lo recuerdo, que escribía sobre el Café Memoria, era como una metaficción ahí, y pasé. Yo estaba súper contenta porque pasé. Entonces, en ese curso empecé esa novela muchas veces, o sea, esa fue una reconstrucción constante hasta que tenía que volver a la idea original, que la idea original era el café memoria con mis protagonistas, no meterle tanta metaficción, no meterle tanto asunto. Y en el transcurso como del 2023, cuando empecé como a crear, ya habían otros 2 personajes, era otra mujer, 4 mujeres y había un hombre, ahí solo un hombre. Ese hombre es importante para una mujer ahí que se encuentra. Pero así estaba todo. Yo frené el Café Memoria en el 2024, no escribí nada del Café Memoria, hasta que en el 2025 volví a retomar ya más seguido la novela, o sea, como que el trabajo del blog del 2024 me sirvió de ejercicio, de disciplina, de volver a escribir semanalmente un párrafo, de escribir constante. Entonces lo retomé en el 2025 más juiciosa. eh, Empecé ya a consolidar más los personajes, a darles como más forma, a que la historia se hilara. Y también ahí empecé a entender, especialmente con una protagonista, hay una, la que crea el espacio del Café Memoria se llama Christine, eh, que yo no sé por qué llegó como un presentimiento, fue como, yo creo que yo fui ella. Y creo que también fui Celeste, que es otra mujer, porque siento muy hondamente esas emociones. Es un presentimiento en el sentido de que cuando las construía veía todo, o sea, veía de verdad todo lo que sintieron, se me presentaba la imagen, estaban ahí. Tal vez algunas no tan cercanas, pero digamos que al menos Celeste y Cristín fueron súper, súper aquí profundos. Y yo dije, yo creo que tienen que ver conmigo. O sea, no sé cómo, pero están ligadas, pero sí lo sentí como un presentimiento. Y,
y se llama, y escogí como Café Memoria, porque el espacio del café, a los que pues nos gusta como ir a un coworking, a un espacio a tomar un té, ya sea un té matcha, un café, esos espacios ahí como confluyen un montón de personas que no sabemos qué les sucede, pero van allá, ya sea por un ratico del trabajo, ya sea para hablar con una amiga, ya sea para desahogarse, o para tomarse su café, o para olvidarse de lo que sucede en la cotidianidad. Entonces yo dije, en este café va a suceder esto, aquí van a confluir un montón, van a confluir estas mujeres, porque cada una tenía que, querían olvidar algo. O sea, cada una tenían como culpas, se sentían mal, querían olvidar, pero pues llegaron al café memoria. O sea, en el café memoria tienes que ver ese recuerdo, no puedes olvidarlo. Entonces, digamos que de alguna u otra forma, ellas como que ahí conjunto y en todas en comunidad, digamos, todas ellas se van sanando a sí mismas en sus relaciones, cómo ellas se perciben, cómo ellas también se relacionan. Es como eso, y los encuentros que suceden. Pero digamos que el Café Memoria ya estaba consolidado casi en el 2017 y 2016. Ya había una semillita ahí con los personajes que veía y todo nació, o sea, todo siendo mesera en un café, porque yo creo que yo veía todo ahí. Vi esos primeros personajes y bueno, Christine es la que hace que ella misma por sanar algo conforma el café porque ella sale huyendo de su vida, deja todo, porque no soporta el dolor de perder a su hija. Entonces ella se reconstruye a través del café memoria. Eso es como la relación que he tenido con la escritura y bueno, hoy en día siento que últimamente he escrito como mucho, no el café memoria. Ese ya está que termina, pero estoy sacando otros personajes, pero como que si yo no escribo, bueno, creo que ahí hay una forma en que me expreso y también me he dado cuenta con algo que dijiste en una sesión y fue como los personajes. También me he dado cuenta que hay personajes que conectan con los míos. O sea, hay como 3 personas que me han dicho que los sienten ahí vivos y eso es lo que necesito, que se sientan vivos y que tengan como esa vida propia. Hermoso. Es hermoso lo que Dani viene a hacer porque a veces nos cuesta también mucho, digamos que entender esto de las vidas pasadas, como entender para nuestro cerebro, sobre todo la parte lógica, que tuvimos vidas pasadas, que vivimos diferentes vidas, que estamos en diferentes líneas y que en cada una quizá sufrimos mucho o tuvimos algún evento traumático que quedó dentro de nuestra línea de tiempo y que como está escondido y es algo energético, es eso tan diminuto, digamos, en la energía que no nos permite trascender, que no nos permite sentirnos del todo bien. Y a pesar de que no está aquí en esta línea de tiempo actual, podemos ingresar a estas líneas de tiempo, estas vidas anteriores. Entonces, recuerdo que no fue hasta Mujer Sanadora que en esa sesión que tuvimos de medicina cuántica ingresamos como súper profundo y fue Dani, esto vienes a hacer. O sea, yo me acuerdo que fue tan clarito que yo no podía creerlo tampoco. Es como, Dani, o sea, tu libro es el que viene aquí a sanarte, como a trascender todo eso que tu alma básicamente, digamos que eligió transmutarlo y que estás aquí para poder reunir mujeres. Yo me acuerdo que había como grupitos de mujeres en donde tú les contabas tu libro, contabas las historias, y es un propósito súper grande, o sea, es un propósito enorme que tú puedas, mediante la escritura, poder trascender, poder transmutar tu historia y poder sanar. Entonces, cuéntame, ¿cómo se sintió descubrir que lo que más amas hacer, que es la escritura, que a pesar de que no sabías quizá que ese era el propósito, porque siempre nos pasamos buscando tanto el propósito afuera, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir? Y realmente tu propósito estaba en tu historia. Y eso es lo que más nos cuesta a todas, yo creo, entender que tenemos que valorar nuestra historia y que realmente si regresamos a ver atrás y silenciamos un poco el ruido, porque quizá la parte lógica está, no, tengo que buscar esto y tengo que hacer esto, pero como que uno se olvida que realmente la historia está, el propósito está dentro de nosotras. Y mira, en ti está en todas tus líneas de tiempo y lo pudiste entender aquí y le pudiste como dar vida también mediante un libro, que para mí, yo siempre te dije, los libros son regalos. Tú vienes a dejar aquí un regalo en el universo y que pueden pasar décadas, pueden pasar siglos incluso y el libro puede permanecer ahí porque el libro es atemporal. Entonces, cuéntanos.
¿Cómo sentiste esto? ¿Y de qué manera también tú crees que puedes trascender mediante todos tus escritos? Que no va a ser el único, obviamente, seguramente van a haber más. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, lo que tú dices es cierto, Carla, y creo que a mí me ha costado dejar ese ruido externo, porque yo creo que dudaba mucho y dudaba mucho porque, y a veces me llega esa duda por ahí silbando alrededor, pero llega como, dice, y bueno, y el miedo de esa duda es como que yo a veces siento que escribo muy sencillo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero era como sencillo y yo dije, ay, pero es tan sencillo, ¿será que sí gusta porque es sencillo? Y esa era como mi duda, y lo tuve desde la universidad y la tuve incluso en el taller de novela, pero incluso había un texto que yo me acuerdo que tocaba leerlo, pues, como en la clase, y precisamente lo sencillo fue lo que gustó. O sea, que llegara tan tan a todos, digámoslo así, no sé cómo expresarlo, pero lo sencillo fue lo que gustó, y fue un listado de una personaje que se sentía mal y escribe un listado de promesas que no se cumplen, pero digamos que y ahora me doy cuenta de eso como no, eso es lo valioso y me doy hace poquito escribí un texto que se llama Despedida, hice el ejercicio como despedir como a la chiqui Daniela que estaba con mucho miedo en el colegio, pues como que hice ese ejercicio y le llegó a muchas personas, o sea, y fue sencillo y le llegó a muchas personas y yo digo, no, ese es lo valioso que yo tengo, esa escritura sencilla, solo que, pues, bueno, a veces llega esa duda y el miedo ahí rondando, pero el hecho de yo saberlo ahora me hace sentir, valorar mucho eso porque antes no lo hacía. Entonces, digamos que ahora siento como felicidad porque me gusta mucho escribir, ya escribo con más facilidad incluso, o sea, antes me costaba mucho. Ahora escribo en una tirada, ahí o un ratico o una hora, escribo y salió el texto y ya es más fácil para mí y ahí está todo, por más sencillo que sea, pero lo sencillo incluso conecta. Y eso me doy cuenta como en eso y también sé que creo que no va a ser el otro libro porque, pues, cuando conectamos en esa sesión de medicina cuántica de mujer sanadora, sí quiero contar la vida de, pues yo la llamo Ali, no sé si se llamaba Ali, pero en esa línea de tiempo sí quiero contar la vida de ella y darle como reconstruir todo lo que ella construyó y lo que era, porque pues fue grande también y tenía un montón de cosas y sabía un montón. Entonces yo dije, no, tengo que darle, digamos, toda esa existencia, crearle ese espacio. Entonces, para mí saber que ese es mi propósito es como un reto muy grande. Tengo ahí abrir caminos ha sido como mi proceso en este momento actual. Entonces, con mi novela El Café Memoria estoy mirando concursos para ver si lo publico, por dónde puede entrar, qué editorial también resuena un poco con el texto, porque bueno, yo trabajo hace ya tiempito en el sector del libro, entonces hay editoriales que resuenan, si es más para mujeres, si va la curaduría por ahí, entonces estoy abriendo esos caminos porque sí siento que es importante. O sea, yo creo que después de esa sesión, e incluso en la primera sesión tuya, sí sentí, tengo que terminarlo. O sea, voy a hacerlo del blog, voy a entrenarme en el blog, pero tengo que terminar esta novela. Y empecé a sentirlo más fuerte cada vez que pasó como el tiempo sí, sí empecé a sentir esa necesidad de terminar esa novela. Y en este momento es Café Memoria. Sí voy a contar, sí que me gustaría contar la de la línea del tiempo. Y bueno, los otros escritos que salen esporádicos, pero ¿cómo se siente? No sé, a veces me asusta, tengo que ser sincera, pero y un poco de miedo también, pero sí me siento feliz de poder encontrar esto, porque siento que ahí encuentro mi camino y puedo encontrar o abrir las posibilidades que he esperado tanto tiempo. Y creo que también uno siente paz, porque es como que Sí, ya no tengo que seguir buscando nada más afuera, a pesar de que lo que te pasa a ti no solamente te pasa a ti, yo creo que nos pasa a todas y no importa qué tiempo uno lo venga haciendo, pero siempre es eso de no creer en mí. O sea, no creo que lo que hago es como tan bueno para yo quizá estar ahí. Entonces, esa parte del no creer en uno, yo creo que nunca se va a ir. Tal vez ya con las herramientas que uno tiene pueda llegar a ser un poco más sencillo creértela por completo y decir sí, pero siempre va a haber esa partecita. ¿Por qué? Porque a la final son nuestros miedos. Y yo creo que esos miedos
se van a ir quizá por completo en algún momento, pero hay que trabajarlos y es normal. Entonces, para también las que nos están escuchando decir que es muy normal sentir miedo, es muy normal no creer en nosotras. Parte del propósito que está muy romantizado también, encontré mi propósito y ya, todo es perfecto. Y realmente no es así porque todavía hay obstáculos que uno tiene que ir atravesándolos y son obstáculos internos súper fuertes de la lucha interna con uno mismo, del que no estás creyendo en ti, de que no eres suficiente, de que esto no está bien. Entonces es un camino de reconocimiento hermoso. Yo creo que álmicamente hablando te ayuda a trascender muchísimo porque estás reconociéndote, estás reconociendo que viniste a hacer algo grande a pesar de que una parte de ti te dice que no y como tú nos cuentas, como decías, como que es que yo escribo muy sencillo y cada una tendrá su digamos como que lo que ella cree que no está haciendo bien, porque así somos, porque somos también como muy duras con nosotras mismas. A veces nos cuesta como muchísimo esta parte de aceptarlo. Yo siempre digo también que el reconocimiento no es un momento, sino que es un proceso, porque reconocerse a una misma toma su tiempo y no siempre es fácil. La verdad es que hay días en los que la duda vuelve y tu mente te dice como que quién soy yo para hacer esto y aparece y así y así y así y así. Entonces, cuéntanos cómo hoy es tu relación contigo mismo, cómo tú te sientes habitándote ahora esta nueva versión de Dani, porque también hubieron muchas versiones de ti que las fuiste despidiendo y yo podría decir que ya desde hace 2 años más o menos que ya estás conmigo, he visto tu evolución y es increíble. He visto cómo ahora te reconoces a pesar de que hay estos momentitos, pero bueno, comparado a cómo eras antes, ¿qué haces también cuando dudas mucho de ti? Cuéntanos eso. Bueno, me siento fuerte. Yo creo que en la última sesión te lo decía, que como que me siento diferente, fuerte, incluso con paz. O sea, a veces me han llegado momentos que son tristes, pero me siento como en paz dentro. Entonces yo sí como, pero ¿cómo asimilo esto? O sea, ¿por qué no me siento como antes? Me siento fuerte, la verdad. O sea, me siento que no me afecta como antes las cosas y como que también puedo expresarme más claramente como a las circunstancias, porque es que yo no decía nada. Entonces ahora ya digo las cosas, bueno, ya eso lo empecé a trabajar, digamos, desde la primera sesión, que ese era como un tema que tenía, pero me siento ya capaz de expresarlo y de argumentarlo, ya sea de si toman o no la opción, pero sí de argumentarlo y no sé, me siento fuerte. O sea, es una cosa muy rara, pero yo jamás me había sentido así en mi pasado, y a veces me asusta un poco porque no sé cómo habitar un poco esta nueva versión, y me he mantenido, o sea, como que he hecho todas mis herramientas cuando vuelve también la ansiedad, que ese es como un tema recurrente mío de que ahí está presente. Y cuando vuelve, trotar se ha vuelto indispensable. Efectivamente, total, lo ha sido todo, me ayuda un montón a calmarlo. En enero tuve unas semanas de ansiedad porque llegué como empezar año, quiero empezar todo nuevo, quiero trabajo nuevo, quiero, o sea, me dio otra vez la carrera que tenía antes y no troté, sino que mi cuerpo me pidió todo tipo de deporte, que yo creo que te lo comenté, y era nadar, no sé, necesitaba agua, necesitaba sentirme dentro del agua y sentir en las profundidades, no sé, pero me pedía agua y a mí nadar en esos momentos fue, fue indispensable y era lo que necesitaba, no era trotar, necesitaba sentir que estaba en la profundidad. No, no sé por qué, pero lo necesitaba y mi cuerpo me lo pedía. Entonces, esa es otra cosa que es nuevo para mí también, como que he aprendido como a escuchar esas nuevas cosas que me pide, ya sea mi alma, mi cuerpo, y me he dado cuenta cuando me las pide, ya sea caminar un ratico, ya sea cuando necesito caminar más, o necesito trotar, o necesito nadar. Em, Cuando no puedo trotar, creo que una de las herramientas que sí me ha servido harto es caminar. A mí me gusta mucho caminar. Entonces, llego del trabajo y camino como por donde vivo hay muchos parquecitos, entonces camino por los parquecitos, o voy y me siento en un parquecito y respiro, como que trato de estar en silencio, que esa es otra cosa, como estar calmada, en silencio, respirar profundo, que ese también ha sido como una de las, antes no respiraba tan profundamente y lentamente, creo que irá muy acelerada. Entonces, esa ha sido una herramienta para mí súper esencial. Antes no conocía de los aceites esenciales, yo creo que eso de mujer sanadora me lo llevo como muy profundamente
y fue aceites esenciales, o sea, empecé como a tener como algunos que para mí la lavanda esencial, tengo balance también, entonces he aprendido como a saber cuándo utilizarlos, cuándo me lo pide el cuerpo, cuando estoy muy ansiosa en especial. Y también aprendí a distinguir qué de la alimentación me estaba detonando la ansiedad, que es algo que yo no lo tenía muy consciente, pero sí hay alimentos que me la detonaban. Entonces dejé el café, que me detonaba mucho la ansiedad. No, no digo que sea malo, realmente yo amaba ir al café. O sea, escribí una novela sobre el café memoria cuando iba a todos los cafés a comprar los fríos, calientes, de todo. Y bueno, pero me detonaba mucho el sistema nervioso, o sea, vivía como en alerta. Entonces dejé como el café y lo reemplacé como por el té matcha. También el azúcar, o sea, traté en lo mínimo que si voy a comprar como un postre así, con todo ese dulce, como en lo más mínimo, muy mínimo realmente, porque sí me doy cuenta que el azúcar me detona muchísimo la ansiedad. Entonces, como que si voy a comprar un postre, que sea de esos que no sean bueno, sin azúcares añadidos y etc., sino que sea no tan dulce. Pero eso ha sido como los alimentos, también la harina, el gluten, sí siento que no va tan bien, o sea, depende de cómo está ahí, en qué alimentos y el cómo, pero sí he descubierto como ciertos alimentos que me lo detonan. Y cuando me la detonan, también sé qué tomar para que no la sienta tan fuerte. Entonces, hay como unas bebidas, por ejemplo, estoy tomando estos, a ver, la leche dorada para no sentirme tan inflamada y también como esto que está muy famoso, las setas, melena de león, como que me ayudan un poquito como a regular, o el cacao también. O sea, como que siento que cuando, pues, si comí algo no tan chévere y me inflamó, eso me ayuda como a al menos equilibrarlo un poco en ese asunto, en la alimentación. Y ya lo otro, sí, caminar, trotar y lo que el cuerpo me pida, porque la natación para mí lo sentí muy profundamente en enero y me ayudó muchísimo en enero. O sea, era como si tuviera que sentir las emociones hondamente en las profundidades, o sea, como estar ahí en ese silencio debajo del agua y sentirlas todas. O sea, fue una sensación muy bonita que conecté con ellas y como que pude estar como quietica, o sea, no correr constante o sentirme acelerada, porque eso es algo que me definía también en el pasado. Vivía acelerada, constante, quería las cosas ya, necesitaba hacerlas ya, porque si no las hacía ya, entonces no iba a suceder. Y ese es otro aprendizaje que he tenido, o sea, es como la nueva versión de Daniela, como calma. Entonces, como todo va a llegar, respira y crear como paz alrededor. Ha sido un proceso, a veces dudo, a veces me da ansiedad, pero trato de sostenerla, o sea, bueno, no es sostener la ansiedad, pero sí sostener como la paz, como equilibrarla, o sea, como que no me afecte. Dani, tú acabas de decir algo súper, súper valioso, que es escuchar a tu cuerpo, que creo que eso es lo que, si yo también regreso a ver una versión de Carla de hace 5 años, yo estaba tan desconectada de mi cuerpo que yo no lo escuchaba. Es decir, yo pasaba enferma y no podía sentir qué me estaba diciendo, porque realmente el cuerpo habla. Y a veces eso también al cerebro le cuesta entender como que el cuerpo habla. El cuerpo habla de distintas formas, pero te dice qué es lo que tienes que hacer. Y mira cómo tú ya sentiste que es el agua. Y me imagino que el agua al final lo que hizo es que tus emociones fluyan, o sea, fluyan de ti y que puedan salir y que tú las puedas sentir, porque el mayor problema de todo, no solo de las mujeres, sino hombres y mujeres, es que no nos dejamos sentir nuestras emociones. Entonces, como las reprimimos y queremos todo para allá, como tú dices, y reprimimos lo que estamos sintiendo, entonces llega la ansiedad. Y la ansiedad es algo que atravesamos muchísimas mujeres atravesamos ansiedad, lo sentimos en el cuerpo de distinta forma. Entonces, tú que también tienes una experiencia larga con la ansiedad. Ya nos contaste igual qué es lo que has ido haciendo, pero ¿qué le dirías hoy a una mujer que sufre mucho de ansiedad y que le está costando mucho ver la salida? Porque es muy duro cuando uno está muy, muy metida y no ve una luz, es muy difícil como atravesar la ansiedad. Entonces, ¿qué le dirías tú desde tu experiencia a una mujer que esté atravesando por esto y cómo lo podría como sobrellevar? Yo creo, bueno, yo diría caminar mucho. O sea, es que a mí caminar creo que ha sido bendito. O
sea, caminar mucho, pero estar o sea, como en silencio, tratar de caminar en silencio. Y últimamente hice algo que también me ayudó a calmar mucho la ansiedad y fue, no sé, estar cerquita de un árbol y tocar el árbol. Entonces, o sea, como que toqué el árbol y me sentaba, estaba como cerquita del árbol y respiraba y me ayudó mucho también. Esa es una cosa que no había mencionado, pero últimamente lo he hecho. Y también le diría que se fijara mucho en la alimentación. Yo creo que ahí está también una parte esencial. O sea, no es solamente la alimentación, porque pues también hay cosas internas, pero sí ver esa otra parte físico o sí, digamos, del cuerpo que afecta a eso, porque sí comemos muchas cosas que nos hacen pesados y esa es otra, y eso era otra versión que yo tenía. Yo me acuerdo que si yo hago una lista de lo que comía, yo comía, o sea, no me quería porque comía mucha cosa no tan chévere. Entonces yo decía, Dios mío, claro, me mantenía angustiada, vivía con miedo, entonces comía estas cosas y ahora tengo una nueva relación con la comida. Incluso yo jamás hacía mis almuerzos para los trabajos, me da una pereza terrible hacer pues como el almuercito para el trabajo y, y esta vez lo hago y lo hago con mucho cariño. Puede que a veces sí es como haciendo la coca rápido, pero igual me gusta lo que hago. O sea, como que me gusta hacerlo por mí y siento amor en lo que hago para mí y me alimento para mí. Puede que le falta sal, le falta un montón de cosas, pero me gusta lo que cocino y para mí eso es suficiente. Entonces yo diría sí revisar la alimentación porque yo sí dejé ciertas cosas que me lo detonaban y eso sí ha cambiado mucho la vida. Incluso me siento más ligera, no me siento tan inflamada. Yo creo que eso te lo dije también como en una sesión, que me siento como más ligera, o sea, no me siento tan, entonces me sentía más pesada y pesada con emociones y pesada con la alimentación ahí súper inflamada, que eso es doble. Entonces yo diría sí revisar como la alimentación y ya la parte como de las emociones. A mí me encanta escribir creando personajes, entonces yo recomendaría intentar recrear personajes. Entonces, como inventarse a alguien y crearlo, y por qué no escribir, y si sale, pues sale, pero sí darle como vida a eso y después ahí sacar todo lo que siente ese personaje. Puede ser que ahí está una de las razones y la raíz por la cual se siente uno ansioso. Eh, pues mi raíz, pues viene como de la raíz propia mía viene como de una línea de tiempo en la cual sufrí un montón. No sabía que tenía como ese sufrimiento, pero si ese sufrimiento está ahí, pues como Carla misma lo ha dicho, como si la escritura lo ayuda a sacar, yo diría, pues creemos una historia. Al final, lo que se escribe, creándole y dando vida a un personaje es lo que hemos vivido o lo que vemos y le damos ahí como su forma. Yo iría crearlo en forma de ficción. Creo que me parece, pues ese es mi consejo, ¿no? Que a mí me encanta como crearlo diferente, darle un nombre inclusive. Hay una escritora que yo amo, que ella decía que cuando ella escribía tenía que darle un nombre primero. Lo primero que tenía que hacer era darle un nombre a su personaje, porque si no tenía el nombre, no se le veía, no veía la vida de ese personaje. Entonces, crearlo y tal vez ese personaje seas tú mismo. Claro, pero exteriorizarlo. Eso, Exteriorizarlo, claro, exacto. es que ahí está la clave. Primero que ya escribiendo uno está sacando lo que siente, por eso yo escribir es lo que recomiendo siempre. Pero ya llevarlo un poco más allá es lo que tú dices, exteriorizarlo y sacar, digamos que, no sé, ahorita se me ha imaginado, se me vino así como sacar la masa que uno tiene como del peso, del cuerpo, de las emociones y ponerlo aquí y ponerlo en un personaje y poner todo ese peso, digamos, en un personaje, pero ¿cuál es la magia de crear un personaje que le puedes dar al final que tú quieras? Entonces, Sí, ahí está la sanación, o sea, ahí está el trascender. Por eso, Dani, tu propósito es gigante. Yo me imagino y te veo a ti después enseñando esto a las mujeres, a ver cómo yo puedo trascender la ansiedad y tú creando personajes. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. Entonces, así básicamente es eso. O sea, uno tiene que valorar tanto su historia y sobre todo los momentos así difíciles, que para ti la ansiedad fue muy difícil, obviamente, y cómo la fuiste trascendiendo y que obviamente no es que ya se fue por completo porque llega en momentos determinados, pero ya sabes cómo trascenderlo. Eso es lo importante y eso también es lo que hace una mujer sanadora, porque tú acabas en todo lo que nos fuiste contando, tú describiste literalmente, te describiste a ti. Y que es esto es una mujer sanadora. Una mujer sanadora es la que escucha su cuerpo, es la que vive su propósito, es la que conecta con estas
cositas del día a día que nos olvidamos, que es tocar un árbol que está cerca de la naturaleza, respirar, estar consciente y presente en la respiración, hacerlo profundo y dejarte llevar por lo que realmente tu alma te dice. Y eso es una mujer sanadora, que la mayoría de las mujeres estamos viviendo, que diría que mi versión anterior, tan desconectada que esto que hoy sabe, nunca antes lo hubiera ni siquiera considerado, pero este es el proceso de una mujer sanadora, que se reconozca en cada cosita chiquita la que hace y con amor. Y la alimentación, cocinar, es una forma de demostrarte amor a ti mismo, hacia ti misma. Y ver también todo esto que tú nos decías de no solamente las emociones, no es solamente es algo interno, sino darle también como la conciencia, que es a ver qué estoy haciendo hacia afuera. Por ejemplo, te diste cuenta tú de la alimentación y todas a veces es algo que no lo regresamos a ver mucho y cuando ya uno ve y hace conciencia de lo que estaba comiendo, de lo que le daba a tu cuerpo, dice, pero ¿por qué era tan mala? ¿Por qué le daba todas estas cosas? Entonces sí, eso básicamente es una mujer sanadora. Entonces, cuéntanos también qué fue de todo lo que aprendiste de mujer sanadora el año anterior que tú crees que más te llevas hasta el día de hoy y que no hasta el día de hoy, sino que quizá trascienda y que siempre esté contigo acompañando. Yo creo, Carla, que fue el hecho como de encontrar otras mujeres que estaban pasando por ese mismo proceso. O sea, yo creo que, listo, no nos conocimos presencialmente, pero digamos que en ese grupo, pues cuando hablábamos o cuando comentábamos lo que sentíamos, para mí fue excepcional porque se creó esa comunidad chiquita, digamos, como esa hermandad y, y eso es súper valioso, o sea, es sentirse como digamos que hay otras personas que están sintiendo lo mismo que yo y yo creo que esa es como una de las dificultades que hay. O sea, siento que a veces no contamos esas cosas y tal vez, y esa es una cosa que yo quería decir, yo, yo diría que tendríamos que soltar la autoexigencia y lo hablo también desde mi propia historia porque yo me autoexijo un montón y que también es problema, eso también era origen y un poco de mi ansiedad. Entonces, vivimos como autoexigiéndonos un montón, nos olvidamos de lo que sentimos, que podemos crear esas comunidades súper bonitas, en que podemos ayudarnos, que podemos sostenernos todos juntos, en que podemos contar también lo que nos sienten, que no es malo también contar nuestras emociones, porque yo también siento que hay como una tara, como no puedes llorar, no puedes hacer, no, en el trabajo tú no puedes mostrar eso, pero ¿por qué no? O sea, porque no podemos mostrar, entonces nos ocultamos en una fachada incluso mismo de autoexigencia porque nos autoexigimos, nos ponen a decir, no, tú no puedes, tú tienes que hacer esto cuando estés al frente, o tienes que ser perfecto, o tienes que demostrar esa perfección con objetivos. Y hace poquito, uy, me dio como un ataque de autoexigencia y me llegó la respuesta, increíblemente me llegó la respuesta, que me sentí muy feliz porque la escuché, porque quería saber el por qué no había pasado en un proceso. Me estaba autoexigiendo, sí me dio tristeza, pero ya empezó como la bulla externa, porque me llegó una bulla externa y ya estaba yo maquinando, como, ay, ¿será que me vestí mal? ¿Será que la hoja de vida no estuvo bien? ¿Será que yo no contesté bien la respuesta? ¿Será que yo no hice esto? ¿Será que etc, etc, etc? Y listo, contestando una pregunta repasando las preguntas que tenía para este podcast, me llegó la respuesta de por qué no pasé en el proceso. Claro, tenía que aprender a no reaccionar con autoexigencia y la forma más fácil de este aprendizaje era con algo importante. Entonces, lo que me refiero era como, ahí está. Y yo siento que Mujer Sanadora para mí fue encontrarnos con personas que nos pudiéramos sostener, en que no tuviéramos todas esas capas, que nos pudiéramos ver cada una como éramos. Y yo sí, y eso para mí es esencial. Yo creo que así deberíamos ser como todos, quitarnos esas capas y poder vernos como somos, poder compartir lo que somos, compartir lo que nos pasa dentro, y eso es lo que me lleva a Mujer Sanadora, especialmente también como todo el transcurso, porque también hice muchos cambios como en la parte de la parte cíclico, dejé las pastillas, también estoy tratando de conectar eso conmigo, he dejado muchas cosas y digamos que para mí eso fue, fue como realmente el recordarme a través de todas las que estábamos en el curso
y cómo cada una de ellas también me mostraba una parte que yo puedo salir adelante, o sea, yo soy grande y todas somos grandes, y eso Exacto, es lo que exacto, me llevo. exacto, exacto. Es que de eso se trata, de eso se trata y de reconocernos en cada mujer que está a nuestro lado, porque al final cada una tiene sus miedos, sus dolores, que también uno internamente los trae, pero también por ahí una es más fuerte y también te saca esa fortaleza. Entonces es muy lindo, es muy, muy lindo todo eso. Así que yo feliz de que tú hayas podido como integrar todo eso, porque Dani, como dijo desde el inicio, es muy, muy juiciosa con todo lo que hace y a mí me encanta que lleguen esas mujeres a mí porque yo les puedo dar la información, uno puede obtener la información, pero si uno no acciona, si uno no, al otro día no dice, a ver, listo, yo voy a decidir hacer esto, pero es por mí, o sea, nadie más lo va a hacer por ti, el trabajo lo haces tú, entonces el 50% lo hace uno y el otro 50% es la información que uno va recibiendo en el camino, porque también en el camino uno se va encontrando con personas que te enseñan, que te guían, que te muestran, así que qué hermoso. Y por último, Dani, quisiera que nos des como un consejo o tal vez desde tu punto de vista también de escritora para las mujeres que les cuesta mucho escribir, porque a mí llegan muchas mujeres que me dicen, pero ¿cómo escribo y cómo lo hago? Y entonces, danos este consejito para que más mujeres puedan empezar a escribir y a reconocerse mediante la escritura, a sacar sus emociones, a soltar sus miedos y a empezar a liberar todo eso interno que tienen. Bueno, yo recomendaría lo que a mí me recomendaron en su momento. Yo cargaría con una libretica y un lapicero y yo creo que me sentaría incluso en un café o en un parque y escribiría como si estuviera contando chismes. Mejor dicho, si viera a todas las personas que estuviera alrededor. Entonces el señor tiene una descripciones sencillas, no tienes que crear una gran historia, pero creo que lo haría así, porque ahí está todo. Y después dejar que fluya. Pero yo lo haría así, porque yo empecé escribiendo así, escuchando la conversación de bueno, no escribiendo la conversación, pero sí escuchando la conversación de las otras personas, viendo incluso los gestos de las otras personas, de los que caminaban. Por ejemplo, a mí me encanta lo que uno pueda imaginar en un aeropuerto. Si ustedes imaginan lo que pueden imaginarse de todas las personas que están esperando en un aeropuerto, pueden crear maravillas. El señor que está esperando con un tique en el pie, la mujer que está llorando, o la pareja que de pronto va a iniciar una nueva vida, o la chica que va a estudiar francés por 2 años, o la persona que se fue a casar en Viena o quiere tener su hijo en Viena. Todo un montón de cosas. O sea, yo me arriesgaría por descripciones pequeñas. Seguiría también como el consejo del camino del artista, que es el journaling todas las mañanas en las páginas. Ese lo estoy haciendo, yo ese no lo hacía, tengo que confesar que no lo hacía previamente, pero ahora lo hago como un ejercicio más de sacar como las emociones del día al día, que eso me ha servido mucho para no cargarme. O sea, como terminar la parte laboral y escribir, o sea, como soltar eso, porque esa es otra cosa, uno en el día a día va cargando cosas que no son de uno, que está, bueno, la energía que se siente como, digamos, de la interacción con las otras personas, como soltarla ahí. Y si uno, digamos, se le dificulta también como sostener esas energías, porque pues hay energías que uno puede sentirlas pesadas, sí recomiendo escribirlas, porque para mí eso ha sido un sostén, porque yo antes percibía un montón y me cargaba un montón de lo que pasa a mi alrededor. Entonces, la escritura en esa parte de journaling, de sacar lo que siento, sí ha sido fundamental para sostener mi energía, o sea, como para cuidarla, que esa es otra cosa, que es otra versión de Daniela que se me olvidó decir, que siento que se mantiene mi energía ahí en alto. Antes yo me acuerdo que era súper bajita, pero me ayuda muchísimo la escritura. Y yo haría eso, cargar una libreta y sentarse en un café y escuchar qué ves alrededor y escribir, incluso puede ser cositas, unas descripciones sencillas, incluso cómo está el café, cómo estuvo el café que te tomaste, el té que te tomaste, la lámpara, y se va soltando. O sea, Increíble. sí, o sea, es lo que yo haría, porque ahí Sí, está todo también, o sea, alrededor está todo, está claro. todo. Y uno puede imaginar todo lo que pueda pasar. Y por eso yo también escogí el café, porque en el café hay un montón de personas que llegan ahí y todos con un montón de cosas que cargan y uno puede imaginarse más allá de todo. Y bueno, hay una escritora que se la recomiendo que es Ursula Le Guin y para ella la imaginación era esencial para escribir y todo está ahí alrededor. Y ella decía que
ella era una soñadora de magos y dragones, pero claro, esos magos y esos dragones también hablaban de uno. Entonces, digamos que toda esa fantasía y esa imaginación del que hay más allá es también parte nuestra. Claro. O sea, es que me acabas igual de abrir un mundo, como todo lo que puede pasar en un aeropuerto. Me quedó resonando tanto eso, es que cada uno tiene Sí. su historia y al final ahí también tú puedes tener como reflejado lo que traes dentro, o sea, como sacar todo eso que tú tienes y empezarlo como a crear como los personajes que hablamos hace un momento. Increíble. Incluso tú describes y vas sacando tus propias emociones, estoy casi completamente segura, ahí está todo. Así es que yo también me acuerdo en alguna de las sesiones que tuvimos que yo te decía, Dani, es que tú estás escribiendo y tú estás sacando lo que tú tienes. Yo tampoco sabía que eso era posible, digámoslo así. O sea, para mí escribir también siempre ha sido como el journaling de todos los días, que es lo que yo recomiendo de las 3 páginas al día, que para mí eso es magia. Pero ya escribir, o sea, crear personajes, que ya uno va, que es algo que ya va más allá, que ya es una creación de una novela, o sea, de algo un poco más grande es eso, es también sacar y crearlo en esto, recrearlo en estos personajes que no son ficticios. Yo me acuerdo que te decía, no son ficticios, Dani, eres tú misma la que está sacando todo y es increíble. Y es increíble también como tú ahorita lo pudiste explicar, como que ve lo que está haciendo la gente y empieza a describirlo. Me parece increíble, así que yo creo que este consejo lo voy a tomar yo también porque me parece muy, muy, muy expansivo. Así que qué lindo, Dani, muchísimas gracias. La verdad es que me has enseñado mucho. Creo que a todos también las que están aquí podemos vernos reflejadas en su historia, en sus versiones pasadas, en su versión presente y en sus versiones futuras, porque yo te dije que ya vi todo lo que vas a seguir haciendo y cómo vas a seguir creciendo y es también de eso, de creer en ti. Me recuerdo a mí también creer en mí y a todos los que están escuchándonos que crean en ustedes, porque es posible, todo lo que uno trae dentro y todo lo que uno viene a hacer y a trascender es posible hacerlo, pero hay que bajarle como el volumen a esa vocecita que nos dice que no. Y algo muy, muy lindo también que dijiste fue como entender el por qué no de las cosas. Porque a veces nos quedamos en a ver, no salió esto y ya, y capaz me frustro y ahí se acaba y tiro todo, pero no, o sea, siempre aprender de el por qué. Todas las cosas que nos llegan en la vida son como aprendizajes y enseñanzas de, a ver, y si no aprendiste a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hasta que aprendas. Entonces, eso también es mucha conciencia y mucha aceptación y mucha valentía, porque aceptar las cosas que uno hace mal cuesta un montón, porque el ego de uno quiere que todo sea perfecto y nunca quiere fallar, pero a veces fallar no es fallar, sino fallar a la final es crecer. Así que muchas gracias, Dani. Quisiera solo agradecerte, Carla, siempre y bueno, a todas las que nos están escuchando. Y de verdad recomiendo mucho, mucho el programa. Creo que es una forma de recordarnos, porque tenemos que recordarnos y volver a nosotros.